1,5 millones de voces silenciadas, calles vacías donde antes hubo vida. El paisaje desolador del siglo XX se convirtió en el epitafio de un pueblo antiguo, masacrado por la paranoia y la ambición de imperios moribundos. Aquel evento, conocido hoy simplemente como el Gran Crimen, no fue el final de Armenia, sino solo el capítulo más oscuro en una historia definida por la resistencia y el dolor incesante. Para entender esa supervivencia imposible, debemos viajar mucho más atrás en el tiempo, a una tierra que es tanto leyenda como geografía. Un país forjado en las cumbres volcánicas y las mesetas altas, donde el aire es frío y la visión inmensa. Este es el corazón del Cáucaso, una encrucijada donde el este y el oeste se encuentran, luchan y se funden. Los mismos textos sagrados la señalan, la tierra donde, según la tradición, la humanidad renació de las aguas. El majestuoso monte Ararat, cubierto de nieve eterna, domina el horizonte armenio, un faro bíblico que recuerda el compromiso de este pueblo con la eternidad. Pero la historia real de Armenia es mucho más violenta y compleja que cualquier mito. Este territorio, conocido por los antiguos como Urartu o el Reino de Ararat, surgió en el primer milenio antes de Cristo, rivalizando en poder con la todopoderosa Asiria. Era un reino de fortificaciones robustas, con una capital, Tushpa, que desafiaba a los dioses, construido con una maestría arquitectónica avanzada para su época. Eran maestros del riego y de la metalurgia, pero su destino, como el de toda civilización que florece en esa región estratégica, era el de ser un objetivo. Vivir junto a imperios siempre hambrientos significa vivir bajo una constante amenaza de aniquilación. La pregunta nunca es si vendrán, sino cuándo y qué tan rápido. Así fue como, alrededor del año 800 a.C., las tribus protoarmenias comenzaron a consolidarse. Los habitantes se llamaban a sí mismos Hei, en honor a un héroe legendario, Haik, quien se dice que desafió a un tirano babilónico y liberó a su pueblo, marcando el inicio de su identidad nacional inquebrantable. La caída de Urartu a manos de los medos y los escitas no significó la desaparición de sus gentes, sino la fusión de culturas y dialectos. El núcleo armenio absorbió la fuerza de sus predecesores, creando una identidad única que ahora hablaba una lengua indoeuropea distinta, profundamente arraigada a esa tierra montañosa. Aquel crisol cultural se vio sometido al yugo de la expansión persa. Durante 2 siglos, los armenios pagaron tributo a los grandes reyes de Persia, sirviendo como una satrapía vital en la ruta comercial y militar que conectaba el Mediterráneo con el corazón de Asia. Pero incluso bajo dominio extranjero, la identidad armenia ardía. Los armenios aportaron caballería y tributos, pero mantuvieron sus propias leyes y su nobleza hereditaria. Este patrón de sumisión táctica, combinada con una resistencia cultural interna, se convertiría en la estrategia de supervivencia que Armenia perfeccionaría durante los siguientes 2000 años. Entonces, el mundo se rompió por la mitad. Desde el oeste, un joven macedonio, envuelto en gloria y sed de conquista, marchó con la velocidad de un rayo. Alejandro Magno, en su imparable avance contra Persia, arrasó con las viejas estructuras de poder, llevando la civilización helénica hasta los confines orientales. Mientras el vasto imperio de Alejandro se desintegraba en pedazos tras su muerte prematura, los sátrapas armenios, los gobernadores locales, vieron su oportunidad. Los líderes nativos se declararon independientes, aprovechando el caos de las guerras de los diádocos para forjar un estado propio. Esta independencia fue el preludio de algo mucho más grande. Pero el sueño de una gran Armenia no moriría. Se gestaba en las colinas y en la memoria de los antiguos reyes.
Un líder estaba a punto de emerger del caos. Un hombre que no solo reclamaría la independencia, sino que expandiría las fronteras armenias hasta convertirlas en el imperio más grande que la nación jamás conocería. Su nombre era Tigranes. No solo era un genio militar, sino un visionario político que entendió que, para sobrevivir en el vecindario más peligroso del planeta, Armenia no podía ser un simple reino. Tenía que ser una potencia dominante, capaz de imponer su voluntad sobre sus gigantescos vecinos. Tigranes subió al trono en el año 95 a.C. A través de una serie de campañas relámpago, conquistó Capadocia, Cilicia, Siria y partes de la Mesopotamia. De la noche a la mañana, el pequeño reino armenio se extendió desde el mar Caspio hasta el Mediterráneo, controlando rutas de comercio vitales. Para administrar y simbolizar esta nueva hegemonía, Tigranes fundó una nueva capital, Tigranocerta, la ciudad de Tigranes. Se dice que la construyó con tanta magnificencia que era rival de las ciudades helénicas más famosas. Una joya imperial destinada a ser la capital del mundo oriental por siglos, un faro de la ambición. Sin embargo, la grandeza de Tigranes era un espejismo peligroso. Al expandirse tanto, Armenia había roto la regla cardinal de la supervivencia, nunca ser tan grande como para llamar la atención de Roma. Y en el siglo I a.C., despertar la ira de la República Romana era equivalente a firmar tu propia sentencia de muerte. La República Romana, sedienta de dominio y recursos, veía con desdén la aparición de esta nueva potencia oriental. Los senadores en Roma no podían permitir que un rey bárbaro controlara las rutas de acceso a Asia. La maquinaria de guerra romana, liderada por el implacable Lucio Licinio Lúculo, comenzó a moverse con una precisión despiadada. La primera gran batalla se libró alrededor de Tigranocerta en el año 69 a.C. A pesar de la supuesta desproporción de las fuerzas, el genio táctico de Lúculo desmanteló la caballería pesada armenia y la caída de la nueva capital fue rápida y humillante. Los romanos saquearon el símbolo del poder armenio. Tigranes no estaba acabado. Se retiró a las montañas, forzando a los romanos a sufrir el frío y las líneas de suministro sobreextendidas. Pero la aparición de un nuevo y más poderoso comandante romano, Pompeyo Magno, selló su destino. Armenia fue reducida a un estado tapón en un acuerdo negociado, perdiendo su grandeza. A partir de ese momento, la suerte de Armenia quedaría sellada por la geopolítica. Ya no sería un imperio, sino un peón en el tablero de ajedrez entre dos colosos, Roma en el oeste y el Imperio Parto en el este. Este papel de víctima codiciada es la clave de su historia, un ciclo de invasión y retirada. Cada vez que Roma y Partia entraban en guerra, Armenia se convertía en el campo de batalla, sufriendo invasiones, cambios de dinastía y la brutalidad de las tropas extranjeras. La supervivencia de Armenia dependía ahora de la habilidad de sus reyes para jugar a los dos lados, manteniendo un equilibrio que era, por naturaleza, inestable. La nobleza armenia aprendió rápidamente la amarga verdad. La lealtad absoluta significaba la aniquilación por el otro lado. La traición se convirtió en una necesidad política, y la lealtad nacional solo podía expresarse a través de la resistencia cultural, no a través de la fuerza militar bruta que ya no poseían. En esta encrucijada de imperios, donde la vida y el poder eran tan frágiles como una copa de cristal, Armenia estaba a punto de tomar una decisión radical que la diferenciaría de todos sus vecinos. Una decisión de fe que cimentaría su identidad y la protegería o la condenaría por los siguientes 2000 años. Estaban a punto de abrazar la más explosiva y transformadora de las religiones que surgían del Levante, el cristianismo. Este acto de rebeldía espiritual, ocurrido en el año 301 después de Cristo, mucho antes de que lo hiciera Roma, no fue un accidente,
sino una declaración de identidad absoluta ante el mundo. Fue una forma de decir a los persas zoroastrianos y a los romanos paganos: no somos como ustedes, no nos someteremos. El primer estado oficialmente cristiano del mundo estaba naciendo, pero esta distinción no trajo paz, sino un nuevo tipo de guerra, una guerra de culturas y de supervivencia espiritual. El camino hacia la Edad de Oro armenia estaría pavimentado con sangre de mártires y traiciones internas, y el precio de ser el primer bastión de Cristo sería altísimo, un sacrificio que se repetiría una y otra vez en las páginas más oscuras de la historia mundial. La verdadera lucha de Armenia acababa de comenzar. El primer bastión cristiano del mundo acababa de nacer, pero esta decisión monumental encendió la furia implacable del imperio persa sasánida. El cambio de fe fue visto en Persia como una declaración de guerra, una peligrosa inclinación de Armenia hacia la influencia romana. Armenia había elegido bando en un conflicto que era tanto geopolítico como espiritual. Para cimentar esta fe recién adoptada, los líderes armenios sabían que las piedras de las iglesias no eran suficientes. Necesitaban un ancla cultural, algo que asegurara la identidad de la nación más allá de las fronteras políticas. El cristianismo se había predicado hasta entonces en griego o siriaco, lenguas ajenas que no resonaban en el alma del pueblo. En el año 405 después de Cristo, un monje erudito y visionario llamado Mesrop Mashtots recibió la misión trascendental de crear una nueva escritura. Su objetivo era diseñar un alfabeto armenio. No era simplemente una herramienta de comunicación, era un arma silenciosa de resistencia y un escudo contra la asimilación forzada por imperios extranjeros. Cada una de las 36 letras originales de aquel alfabeto se convirtió en un muro protector infranqueable para la identidad armenia. Este nuevo lenguaje escrito permitió que la Biblia, los textos litúrgicos y la historia nacional se registraran en su propia voz, garantizando que la cultura sobreviviría incluso si el estado político era demolido. Este fue el golpe de genio. Mientras las estructuras de gobierno y la autoridad política eran constantemente destruidas por las invasiones, el lenguaje y la fe, codificados en este alfabeto único, se transformaron en el verdadero centro de la nación. Armenia, a partir de ese momento, existía en las palabras, no solo en un mapa fugaz. A pesar de esta audaz resistencia cultural, el poder imperial siempre acaba imponiéndose. En el año 428 después de Cristo, los gigantes, Roma y Persia, decidieron de manera unilateral que Armenia sería más manejable dividida y desmembrada. El reino fue formalmente abolido y repartido entre ambos colosos, extinguiendo la soberanía. El colapso político fue un trauma devastador, pero el imperio persa sasánida, que controlaba la porción más grande, cometió un error fatal. No les bastó con dominar la tierra, quisieron controlar el alma. Impusieron el zoroastrismo como religión oficial, exigiendo la conversión de toda la nobleza y la élite armenias a su fe. Para los armenios, después de más de un siglo de cristianismo estatal, esta imposición religiosa y cultural resultaba inaceptable. Significaba la extinción de su identidad, una sumisión que iba más allá de lo político o económico. La furia se propagó por las mesetas, encendiendo una revuelta desesperada y moralmente inevitable. El líder de esta feroz resistencia fue el general Vardan Mamikonian, un noble que se negó rotundamente a ver su fe ancestral y su patria desaparecer. Su resonante grito de guerra se convirtió en leyenda. Es mejor morir que negar la fe de nuestros padres. La batalla final, un choque de civilizaciones, se acercaba inexorablemente. En el año 451 después de Cristo, en el campo de Abarair,
las pequeñas fuerzas armenias, superadas en número y pobremente equipadas, se enfrentaron al inmenso y profesional ejército persa. El resultado fue una masacre predecible. Bardan y la gran mayoría de sus compañeros cayeron, ahogados en su propia y gloriosa sangre. Fue una derrota militar brutal y completa, pero en la historia de la resistencia hay derrotas que alcanzan la dimensión de victorias morales. La magnitud épica del sacrificio de Bardan y sus guerreros impresionó profundamente a los persas, quienes comprendieron la inquebrantable tenacidad de la fe armenia. Abarait no ganó la guerra, pero alteró drásticamente la estrategia de Persia. Entendieron que la extirpación del cristianismo era imposible. 8 décadas después del sacrificio, los persas concedieron a los armenios una autonomía religiosa casi total, un reconocimiento de su espíritu. Fue la victoria póstuma de Bardan Mamikonian. Esta lucha por la fe definió de forma permanente el concepto de martirio nacional armenio. Se instaló la creencia de que la nación se salva no necesariamente con triunfos militares, sino a través del sufrimiento digno y la firmeza indomable del espíritu. Esta semilla de resistencia cultural se mantuvo latente durante los siguientes siglos de opresión. La historia avanza a través del siglo VII. Una nueva y abrumadora fuerza sísmica emerge a gran velocidad desde el desierto de Arabia, el califato islámico. Roma, ahora el imperio bizantino, se ve seriamente debilitada y Armenia se transforma, una vez más, en una provincia fronteriza, la primera línea de choque o la primera presa fácil. Los armenios pasaron de pagar impuestos a persas y bizantinos a pagar tributo directamente a los califas de Damasco y Bagdad. De nuevo, eran una provincia bajo dominio extranjero, aunque esta vez el dominio islámico les permitió mantener una sorprendente autonomía interna bajo sus príncipes locales. El vacío de poder político y militar que dejó el colapso persa y la debilidad bizantina fue llenado lentamente por la familia noble más influyente de Armenia, los Bagratuni. Mediante la diplomacia hábil, matrimonios estratégicos y la acumulación masiva de riqueza, comenzaron a consolidar su influencia como sátrapas árabes de facto. Los Bagratuni construyeron meticulosamente su poder en las sombras del vasto y complejo califato, esperando pacientemente el momento político adecuado para golpear. Su gran oportunidad llegó con el inevitable debilitamiento interno del imperio islámico y las incesantes y costosas guerras fronterizas que consumían sus recursos en el siglo IX. En el año 885 después de Cristo, el líder de la dinastía Bagratuni, Ashot I, aprovechó la debilidad simultánea de los califas y los bizantinos para declararse, finalmente, rey de Armenia. La soberanía nacional había renacido de las cenizas después de más de 4 siglos de despiadada opresión extranjera. La capital del flamante reino, Bagratuni, fue Ani, mundialmente conocida como la ciudad de las 1001 iglesias. Fue una época de esplendor arquitectónico y florecimiento cultural sin precedentes. Un faro brillante de la cristiandad que se alzaba orgulloso en la turbulenta y peligrosa frontera oriental de Bizancio. Ani se consolidó como un centro comercial vital a lo largo de la famosa Ruta de la Seda. Su prosperidad económica era legendaria, atrayendo a comerciantes y viajeros de todas partes del mundo conocido. La cultura armenia floreció en todas las artes, la literatura, la teología y sobre todo en la arquitectura monumental. Las imponentes iglesias y catedrales de Ani, con sus complejas cúpulas y tallas de piedra intrincadas, atestiguaron un ingenio constructivo que estaba mucho más avanzado que su tiempo. Este breve y glorioso período de paz y poder fue el recuerdo dorado que la nación armenia intentaría, por siempre, recuperar y honrar. Pero la ubicación central y estratégica de Ani era también su trágica maldición.
El reino Bagratuni nunca fue lo suficientemente fuerte militarmente como para resistir la embestida de un imperio unificado y decidido a aniquilarlo. Y un nuevo y brutal enemigo, procedente de las estepas de Asia Central, se acercaba a gran velocidad. Eran los turcos selyúcidas, una caballería nómada, recién convertida al Islam sunita y con una ferocidad inigualable. Su ambición no se limitaba a la conquista, sino al establecimiento de un nuevo dominio islámico permanente en la región de Anatolia. Y Armenia se encontraba fatalmente en su camino directo. Los reyes Bagratuni, irremediablemente debilitados por profundas disputas internas dinásticas y la constante presión bizantina, fueron incapaces de unirse frente a esta amenaza existencial. La codicia fratricida y la falta de visión política de la nobleza se convirtieron en la pólvora que encendió la catástrofe venidera. El emperador bizantino, Basilio II, cegado por la obsesión de anexar la totalidad de Armenia, cometió un error político crucial y catastrófico. En lugar de aliarse con la casa Bagratuni, trabajó para debilitarla. Esta política imperial miope abrió una puerta gigantesca por la que el desastre selyúcida entraría con furia incontenible. En el año 1045, Bizancio logró finalmente anexionar el reino Bagratuni, eliminando el estado tapón. 10 años después, la majestuosa Ani fue atacada por primera vez por los selyúcidas, que veían a bizantinos y armenios como un único y debilitado objetivo cristiano en la frontera. La caída final ocurrió en el año 1064. El sultán selyúcida Alp Arslan asedió la ciudad. La masacre de la población fue total. La ciudad de las 1001 iglesias fue sistemáticamente desmantelada, sus habitantes brutalmente asesinados o esclavizados y su gloria convertida en nada más que ruinas humeantes. La destrucción total de Ani marcó el fin del reino de Armenia en su patria histórica. Los armenios, obligados a huir de la devastación absoluta, se dispersaron violentamente. Pero esta dispersión forzada no significó el fin de la nación, sino que, de forma inesperada, fue el comienzo de una nueva y sorprendente oportunidad de supervivencia. La brutal caída de Ani dispersó a la población armenia. Cientos de miles huyeron, buscando refugio en todas direcciones, pero un flujo significativo se dirigió hacia el sur, hacia las costas del Mediterráneo. Su destino, la región de Cilicia, una zona que ahora se conoce como el sureste de la actual Turquía. Este éxodo desesperado, lejos de ser el final, se convirtió en un acto de extraordinario renacimiento político. En el año 1080, los líderes armenios exiliados, apoyados por una nobleza militarista que había logrado escapar a la matanza, fundaron un nuevo estado. Lo llamaron Armenia Menor, o, más formalmente, el Reino Armenio de Cilicia. Este reino costero se benefició enormemente de su ubicación estratégica y de su fe cristiana, convirtiéndose en un aliado natural y vital para los cruzados europeos que empezaron a llegar en oleadas a Tierra Santa. Cilicia se integró de lleno en la red de estados cruzados, adoptando prácticas feudales y una identidad cultural más occidentalizada. Fue una etapa de increíble adaptación y prosperidad renovada. El reino de Cilicia, con sus fortalezas imponentes y sus puertos marítimos dinámicos, actuó como un puente crucial entre Europa y Oriente. El comercio de especias, sedas y metales preciosos enriqueció a la nueva diáspora, y el idioma armenio floreció de nuevo en un entorno seguro. Sin embargo, Cilicia se enfrentaba al mismo dilema geográfico que había destruido a sus predecesores: la inviabilidad de ser un pequeño enclave cristiano rodeado de grandes potencias islámicas que solo se hacían más fuertes. El reino de Cilicia sobrevivió durante 3 siglos, una hazaña notable, pero su caída estaba programada. Desde el norte y el este, los mamelucos egipcios,
una fuerza islámica ferozmente militarista, se movían con la determinación de expulsar a todos los cristianos de la región. Después de aniquilar a los estados cruzados, la atención mameluca se centró completamente en la rica y expuesta Cilicia Armenia. Tras décadas de asaltos y asedios devastadores, el golpe final llegó en el año 1375. La capital, Sis, fue capturada y el último rey armenio, León VI, fue llevado como prisionero a El Cairo. La bandera de un estado armenio independiente desaparecía del mapa por segunda vez en la historia. La nobleza de Cilicia huyó a Europa. Los reyes cayeron, pero la gente, el pueblo común, se quedó en la tierra ancestral que ahora caía bajo la sombra creciente del Imperio Otomano y el Imperio Persa Safávida. Se inició así el periodo más largo de oscuridad y fragmentación política en la historia armenia. Durante los siguientes 400 años, el corazón histórico de Armenia fue dividido brutalmente entre estos dos gigantes imperiales que se odiaban y se combatían constantemente por el control de la región caucásica. Una Armenia occidental bajo el dominio otomano y una Armenia oriental bajo el dominio persa. Este fraccionamiento político tuvo consecuencias culturales y lingüísticas durísimas. Los armenios otomanos y los armenios persas desarrollaron dialectos, costumbres e incluso identidades políticas sutilmente diferentes, aunque la Iglesia y la memoria de la nación pasada los mantenían unidos en un vínculo espiritual inquebrantable. En el sector persa, en la Armenia oriental, los reyes safávidas, especialmente el Shah Abbas el Grande, ejercieron una política particularmente brutal. En el siglo XVII, con la intención de crear un amortiguador entre sus tierras y los otomanos, arrasó el fértil valle de Ararat. En el año 1604, el Shah Abbas ordenó la deportación forzosa de cientos de miles de armenios. Esta marcha de la muerte, destinada a mover a la población hacia el interior de Persia, fue un precursor escalofriante de las catástrofes futuras, marcando la memoria colectiva con el horror del desplazamiento forzado masivo. La gran mayoría de los deportados nunca sobrevivió a las condiciones atroces del viaje. Los pocos que llegaron fueron reubicados en la nueva capital persa, Isfahán, en un barrio llamado Nueva Julfa. El Shah Abbas quería aprovechar su genio comercial y artesanal, convirtiéndolos en la columna vertebral de su economía global. Mientras tanto, en la Armenia otomana, la situación era de opresión constante y de segunda clase. Eran los infieles, tolerados, pero sometidos a una serie de leyes discriminatorias y a impuestos especiales. Se les conocía como el Millet, una comunidad religiosa reconocida, pero despojada de derechos políticos básicos y militares. A pesar de las condiciones de vida peligrosas y la amenaza constante de la violencia local, los armenios otomanos lograron prosperar. Eran educados, multilingües y excepcionalmente hábiles en el comercio, la banca y la administración, lo que los hizo indispensables para el funcionamiento del vasto pero decadente Imperio Otomano. Esta prosperidad, sin embargo, se convirtió en una espada de doble filo. La envidia de las poblaciones musulmanas menos afortunadas, combinada con el nacionalismo turco creciente, creó una bomba de tiempo sociopolítica. El resentimiento hacia el éxito armenio se alimentaba con propaganda que los pintaba como elementos desleales y extranjeros. La chispa que cambiaría la historia de Armenia Oriental llegó desde el norte, con la expansión imparable de una potencia nueva y ambiciosa, el Imperio Ruso. Los zares, bajo la bandera de proteger a los cristianos ortodoxos, comenzaron a empujar con fuerza hacia el Cáucaso, buscando desesperadamente una salida a los mares cálidos. Esta presión rusa se tradujo en una serie de guerras brutales contra el Imperio Persa a principios del siglo XIX.
El resultado fue la anexión de gran parte de la Armenia Oriental al dominio del zar en el año 1828, creando una nueva división geopolítica para el pueblo armenio. Ahora existían tres Armenias fragmentadas: la gran porción otomana, la pequeña diáspora persa y la Armenia rusa. Los armenios rusos, aunque aún oprimidos por un imperio, disfrutaron de una paz y estabilidad relativa, lo que les permitió revivir un nacionalismo intelectual y cultural que pronto desafiaría la tiranía otomana. Mientras en Tiflis y Ereván, bajo el dominio ruso, los intelectuales soñaban con una Armenia unida e independiente, la situación de sus hermanos otomanos se volvía cataclísmica. El Imperio Otomano, conocido como el hombre enfermo de Europa, se desmoronaba lentamente y su agonía se convertiría en la tragedia armenia. La paranoia se apoderó de Constantinopla. Los líderes otomanos temían que los armenios, inspirados por sus parientes rusos, intentaran una secesión, acelerando el colapso del imperio. Las crecientes demandas de reforma y de trato justo por parte de los armenios fueron vistas no como peticiones legítimas, sino como una traición intolerable. La respuesta del sultán Abdul Hamid II fue swift y brutal. Entre los años 1894 y 1896, el imperio desató una serie de masacres de una barbarie inusitada. El objetivo era aterrorizar a la población armenia y destruir cualquier atisbo de movimiento nacionalista organizado. Decenas de miles de armenios fueron asesinados en estos pogromos, que pasaron a la historia con el nombre del sultán. Los Hamidian Massacres fueron la primera señal de lo que el Imperio Otomano en declive era capaz de hacer a sus minorías cristianas. Fue un ensayo macabro para el desastre que vendría. Los armenios habían sobrevivido a la espada persa y a la avaricia selyúcida, pero se enfrentaban ahora a un nuevo enemigo mucho más insidioso y moderno: el nacionalismo genocida. El escenario estaba preparado para el clímax trágico de su lucha por la supervivencia en la tierra ancestral. El amanecer del siglo XX encontró a los armenios otomanos al borde del abismo. Las masacres hamidianas habían diezmado su población y sus bienes, dejando una cicatriz de miedo y desesperación. Y la comunidad se aferraba a una esperanza tenue: la posible caída del corrupto y brutal régimen del sultán. Esa esperanza se materializó brevemente en el año 1908 con la Revolución de los Jóvenes Turcos. Este movimiento reformista prometía igualdad, constitucionalismo y hermandad entre todas las etnias del imperio. Los armenios lo celebraron en las calles, creyendo ingenuamente que el terror había terminado para siempre. Pero las promesas de igualdad de los jóvenes turcos se desvanecieron rápidamente. El nacionalismo turco que impulsaba a sus líderes era excluyente y militarista. Querían crear un imperio homogéneo, puramente turco, extendiéndose hacia Asia Central, y el 1,5 millones de armenios cristianos se interponían fatalmente en ese camino. Para el Comité Central del partido Itihad, Beteraki, o Unión y Progreso, los armenios ya no eran ciudadanos leales, sino una amenaza interna, un tumor extranjero que debía ser extirpado. La proximidad de Rusia y el estallido inminente de una guerra mundial ofrecieron el pretexto perfecto para llevar a cabo una solución final. El inicio de la Primera Guerra Mundial, en el año 1914, fue el detonante de la locura. El Imperio Otomano se alió con Alemania y, tras una serie de catastróficas derrotas militares contra Rusia en el Cáucaso, los líderes turcos buscaron desesperadamente a quién culpar por la humillación militar y el fracaso rotundo. La culpa recayó convenientemente sobre los armenios, acusados falsamente de conspirar con el enemigo ruso y de ser una quinta columna. En el gélido invierno de 1914 a 1915, los soldados armenios que servían en el ejército otomano fueron desarmados
segregados en batallones de trabajo forzado y en su mayoría asesinados a sangre fría. El escenario estaba despejado. La élite armenia, la voz de la comunidad, fue el siguiente objetivo. La noche del 24 de abril de 1915 se convirtió en el punto de no retorno. En Estambul, cientos de intelectuales, clérigos, políticos y líderes comunitarios armenios fueron arrestados, torturados y ejecutados sumariamente. Esta fue la decapitación estratégica de la nación armenia. Una vez eliminada la cabeza, el cuerpo era vulnerable. El gobierno de los jóvenes turcos promulgó la ley Tekfir, una orden de deportación supuestamente temporal, justificada por la seguridad en tiempos de guerra, pero cuyo verdadero objetivo era la aniquilación sistemática. Cientos de miles de personas, familias enteras, fueron arrancadas de sus hogares en Anatolia y obligadas a emprender marchas de la muerte épicas y brutales, sin comida ni agua, hacia los desiertos de Siria y Mesopotamia. Lo que ocurrió en esas marchas superó cualquier límite de la imaginación humana. Las columnas de deportados, formadas principalmente por ancianos, mujeres y niños, fueron custodiadas no solo por gendarmes otomanos, sino también por bandas criminales y milicias kurdas liberadas de las prisiones, a quienes se les había prometido la impunidad total para saquear, violar y masacrar a los indefensos armenios. Los ríos de la Anatolia Oriental se tiñeron de rojo con la sangre de los ahogados. Los barrancos se llenaron de cadáveres y las enfermedades, el hambre y la sed hicieron el trabajo que la sed de sangre no había completado. Aquello no era una simple deportación, era una campaña de exterminio planeada y ejecutada con una eficiencia industrial. Los pocos supervivientes que lograron llegar a los campos de concentración improvisados en el desierto de Deir ez-Zor, en Siria, enfrentaron una muerte lenta y agonizante por inanición, enfermedad y la constante brutalidad de sus carceleros. El mundo entero miró y en gran medida guardó un silencio cómplice o impotente ante el horror. 1,5 millones de armenios murieron entre los años 1915 y 1923. Fue el primer genocidio del siglo XX, un acto de barbarie que sentó un precedente escalofriante para los horrores venideros y cuya negación oficial aún envenena las relaciones internacionales. Mientras la Armenia otomana se vaciaba de su población milenaria, la Armenia rusa, al otro lado de la frontera, se enfrentaba a su propio Armagedón. La Revolución Rusa de 1917 colapsó el imperio zarista, dejando el Cáucaso en un vacío de poder caótico y absolutamente peligroso. Aprovechando el caos, los líderes armenios en Tiflis declararon finalmente su independencia el 28 de mayo de 1918. Nació así la Primera República de Armenia, un estado diminuto, asediado y hambriento, que luchaba por su existencia contra el avance implacable del reconstruido ejército turco-otomano. El joven estado armenio estaba completamente rodeado de enemigos. En el oeste, los turcos avanzaban con la intención de completar la limpieza étnica iniciada con el genocidio. En el este, las nuevas repúblicas de Georgia y Azerbaiyán reclamaban territorios cruciales, lo que llevó a amargas y sangrientas guerras fronterizas. A pesar de las condiciones imposibles, los armenios se unieron en un esfuerzo desesperado por la supervivencia militar. En la batalla de Sardarabad, en mayo de 1918, unas fuerzas armenias mal equipadas y superadas en número lograron detener milagrosamente el avance turco hacia la capital Ereván. Sardarabad fue una victoria militar pírrica, pero significó el rescate literal de la nación. Si hubieran caído, el genocidio se habría extendido a la Armenia rusa y la nación habría desaparecido por completo. Esta victoria se convirtió en la piedra fundacional del Renacimiento moderno, un testimonio de la voluntad inquebrantable de no extinguirse.
Sin embargo, el destino geopolítico de la Primera República estaba escrito en tinta roja. No tenía recursos, ni infraestructura, ni el reconocimiento internacional suficiente para sobrevivir en el nuevo orden mundial emergente. El vacío dejado por Rusia era un imán irresistible para una nueva potencia: la Rusia bolchevique. Los bolcheviques, que habían prometido la paz, se lanzaron a la reconquista de las periferias perdidas. La República de Armenia, atrapada entre el resurgente ejército turco de Kemal Atatürk y la marea roja del ejército rojo, se encontró sin opciones viables para su supervivencia política. Atrapada entre dos depredadores implacables, la Primera República de Armenia no tenía margen de maniobra. El resurgimiento del poder turco en el oeste, liderado por Mustafa Kemal Atatürk, y la voracidad del nuevo ejército rojo bolchevique desde el norte, estrangularon al joven estado que apenas había respirado por 2 años. En 1920, las fuerzas kemalistas lanzaron una invasión masiva desde el oeste, destruyendo las débiles defensas armenias y reclamando grandes porciones de territorio. La desesperación alcanzó su punto máximo cuando el liderazgo armenio se dio cuenta de que el mundo occidental no enviaría ayuda alguna. El 29 de noviembre de 1920, el Ejército Rojo invadió la capital, Ereván. Para evitar una aniquilación total a manos de los turcos, el gobierno armenio, sin opciones militares, firmó su propia sentencia de muerte política. La Primera República se rindió y se transformó en la República Socialista Soviética de Armenia. El costo de esta anexión fue amargo y humillante. Los bolcheviques, para apaciguar a Turquía y asegurar su propia frontera oriental, cedieron a Atatürk las provincias occidentales de Kars y Ardahan, territorios ancestrales de Armenia. El tamaño del Estado armenio quedó drásticamente reducido, encajonado en un pequeño enclave montañoso. Pero el golpe más doloroso y que sembraría la semilla de futuros conflictos fue la decisión de Moscú con respecto a 2 regiones de mayoría armenia que quedaron fuera de las fronteras de la nueva República Soviética: Najicheván y, crucialmente, Nagorno-Karabaj. Estas 2 regiones históricas fueron asignadas, por decisión del Kremlin, a la recién formada República Socialista Soviética de Azerbaiyán. Para los armenios fue una traición intolerable, una mutilación histórica ejecutada por un poder central que priorizaba la conveniencia geopolítica sobre los derechos étnicos y la justicia territorial. Así nació la Armenia soviética, un estado en miniatura y sin litoral, despojado de gran parte de su territorio ancestral. Sin embargo, paradójicamente, la incorporación a la Unión Soviética trajo un periodo de estabilidad forzada que fue vital para la reconstrucción física y demográfica de la nación destrozada. El precio de esta estabilidad fue la absoluta subordinación a la ideología comunista y la represión estalinista. La Iglesia armenia, que había sido el ancla cultural y espiritual durante siglos, fue atacada sin piedad. Sus propiedades fueron incautadas, sus clérigos fueron perseguidos, encarcelados y miles fueron asesinados o exiliados a Siberia. Bajo el yugo soviético, los líderes nacionalistas armenios y los intelectuales que soñaban con una Armenia libre fueron purgados sistemáticamente, acusados de traición y de desviaciones burguesas. El terror de Stalin no perdonó a nadie, y la memoria del genocidio fue cuidadosamente suprimida de los libros de historia oficiales. A pesar de la opresión política y cultural, la Armenia soviética floreció en términos de desarrollo social y económico. Moscú invirtió significativamente en industrialización, educación, ciencia y tecnología, transformando a un pueblo de campesinos en una fuerza de trabajo urbana e instruida. La capital, Ereván, se convirtió en una moderna metrópolis soviética, adornada con una arquitectura monumental de estilo neoclásico y brutalista. La ciencia y la cultura armenias alcanzaron nuevas cimas.
aunque siempre bajo la estricta vigilancia ideológica del Partido Comunista que dictaba lo que era aceptable. Esta era soviética también permitió un reasentamiento masivo. Miles de armenios de la diáspora, que habían sobrevivido al genocidio en el extranjero, regresaron a la patria en las décadas de 1920 y 1940. Ereván se convirtió en el faro simbólico de la nación dispersa. Pero esta repatriación no fue fácil. Los armenios occidentales, que hablaban dialectos diferentes y traían consigo un bagaje cultural de supervivencia en Oriente Medio, chocaron a menudo con el régimen soviético, que los veía con suspicacia como posibles agentes extranjeros e inestables. La lucha por el reconocimiento del genocidio de 1915, silenciado por la política soviética de no ofender a la aliada Turquía, se convirtió en el motor silencioso del nacionalismo armenio. El silencio oficial sobre el 1,5 millones de muertos se hizo cada vez más insoportable. En el año 1965, en el 50º aniversario del Gran Crimen, miles de manifestantes armenios se lanzaron a las calles de Ereván para exigir el reconocimiento y la conmemoración de las víctimas. Fue la primera manifestación masiva en la Unión Soviética y un claro desafío al Kremlin. La respuesta de Moscú fue un compromiso calculado. Para calmar los ánimos nacionalistas, se autorizó la construcción del Tsitsernakabert, el monumento al genocidio, un complejo imponente en una colina que domina Ereván. Este monumento se convirtió en el santuario espiritual y político de la identidad nacional, un lugar de peregrinación. A finales de la década de 1980, la Unión Soviética comenzó a desmoronarse bajo el peso de sus propias contradicciones internas y la política de apertura o glasnost de Mikhail Gorbachov. El primer gran grito de libertad no fue por la independencia, sino por la rectificación de una injusticia histórica. El pueblo de Nagorno-Karabaj, la región de mayoría armenia, asignada a Azerbaiyán, alzó su voz exigiendo la unificación con Armenia. Las manifestaciones masivas en Ereván y Stepanakert, la capital de Karabaj, exigieron la transferencia inmediata de la región. El conflicto de Karabaj se convirtió en el primer y más sangriento signo de la inminente desintegración de la Unión Soviética. El Kremlin se negó a ceder y a medida que las tensiones aumentaban, la violencia entre azerbaiyanos y armenios estalló con una ferocidad incontrolable, reviviendo viejas heridas históricas. El año 1988 trajo el trauma añadido de la naturaleza. Un terremoto devastador asoló el norte de Armenia, matando a decenas de miles de personas y dejando a 500,000 sin hogar, paralizando la ya frágil infraestructura en medio de la crisis política más grave. Los armenios habían sobrevivido a masacres, deportaciones y tiranías, pero este doble golpe, el conflicto territorial y el desastre natural, puso a prueba su capacidad de resistencia hasta el límite. El caos se apoderó de la República y el camino hacia una independencia total parecía más incierto que nunca. El conflicto en Nagorno-Karabaj se intensificó rápidamente, pasando de ser una disputa política a una guerra a gran escala. La independencia de Armenia, que llegaría en solo 3 años, estaría manchada de sangre y marcada por una guerra existencial por el destino de Karabaj. La catástrofe del terremoto de 1988 no detuvo la marcha hacia la autodeterminación. De hecho, la aceleró. La respuesta torpe e ineficaz de Moscú al desastre demostró a los armenios que su futuro no podía depender del distante y decadente poder central soviético. La hora de la independencia estaba marcada. En septiembre de 1991, en medio del colapso final de la Unión Soviética, la República de Armenia celebró un referéndum abrumadoramente a favor de la soberanía total. El 21 de septiembre, Armenia declaró formalmente su independencia, naciendo la Tercera República, un faro de esperanza en medio de un caos regional absoluto.
Pero esta nueva libertad vino acompañada del infierno de la guerra. La disputa por Nagorno-Karabaj, ya en llamas, se transformó en un conflicto abierto y total entre Armenia y Azerbaiyán, que también había declarado su independencia. Era una lucha desesperada por el control de la montaña, vista por ambos lados como una necesidad histórica. Armenia estaba militarmente y económicamente en desventaja. Azerbaiyán poseía vastas reservas de petróleo y gas, una población mucho mayor y un armamento heredado de las bases militares soviéticas. La joven República Armenia, recién salida del comunismo, estaba aislada, sin recursos y bajo un bloqueo asfixiante por parte de Turquía y Azerbaiyán. El país cayó en una profunda y brutal crisis energética. El invierno de 1991 a 1992 se conoció como el invierno negro. No había calefacción, la electricidad se limitaba a unas pocas horas al día y la escasez de alimentos era extrema. La gente se calentaba quemando libros y muebles en la calle. Sin embargo, en medio de esta miseria, emergió una voluntad de hierro. Los armenios de la diáspora, recordando la lección del genocidio, se movilizaron en masa, enviando fondos, armas y voluntarios para apoyar el esfuerzo bélico en Karabaj. Sabían que esta era la última oportunidad de mantener un hogar para la nación. Las fuerzas armenias, a pesar de sus carencias, demostraron una motivación y una pericia táctica extraordinarias. Liderados por comandantes locales, lograron lo impensable. Rompieron el cerco azerbaiyano, capturaron el vital corredor de Lachin que conectaba a Armenia con Karabaj y tomaron el control de casi la totalidad del territorio en disputa. La victoria militar armenia fue sellada con un alto el fuego en el año 1994, aunque la independencia de Nagorno-Karabaj, conocida localmente como Artsakh, no fue reconocida por ningún Estado miembro de las Naciones Unidas. De facto, el enclave se había liberado y estaba bajo protección militar de Ereván. Este triunfo militar, logrado contra todo pronóstico, dio un poderoso impulso a la moral nacional, pero tuvo un costo geopolítico inmenso. El conflicto de Karabaj congeló la posibilidad de paz y desarrollo regional y dejó a Armenia como un estado militarizado y económicamente bloqueado, dependiente de su único aliado fiable, Rusia. La década de 1990 fue un periodo de transición caótica y difícil. Se pasó de una economía planificada comunista a un mercado libre salvaje, lo que generó una desigualdad masiva, corrupción desenfrenada y una segunda ola de emigración, ya que miles de jóvenes educados buscaron oportunidades en el extranjero. La política interna de Armenia se tornó turbulenta, marcada por luchas de poder brutales entre los héroes de la guerra de Karabaj y las élites de la vieja guardia soviética. El clímax de esta tensión se alcanzó con un acto de terrorismo político sin precedentes que conmocionó a la joven democracia. En octubre de 1999, un grupo de hombres armados asaltó el edificio del Parlamento en Ereván durante una sesión de preguntas y respuestas. Asesinaron al primer ministro, Bazgen Sargsyan, el carismático héroe militar de Karabaj, y a otros 7 altos funcionarios, incluyendo al presidente del Parlamento. Este baño de sangre descabezó a la cúpula política armenia y paralizó el proceso democrático. El asesinato de Sargsyan, un hombre que simbolizaba la nueva Armenia fuerte y militarmente exitosa, dejó un vacío de liderazgo y sembró la profunda desconfianza en la capacidad del Estado para garantizar la seguridad y la estabilidad. El nuevo siglo no trajo el alivio esperado. Armenia siguió luchando contra el aislamiento, la corrupción sistémica y la sombra persistente de la guerra congelada. La nación se vio obligada a depender cada vez más de la ayuda económica de su vasta y rica diáspora, que mantenía vivo el sueño de una patria próspera. La diáspora armenia, dispersa por el genocidio,
se había convertido en un actor geopolítico y económico crucial. Comunidades poderosas en Estados Unidos, Francia, Rusia y Argentina invirtieron miles de millones, no solo en ayuda humanitaria, sino también en infraestructura y tecnología, intentando compensar las fallas del Estado. Mientras la economía mejoraba ligeramente gracias a las remesas y el desarrollo de un sector tecnológico incipiente, el sistema político seguía estancado, dominado por élites que se enriquecieron durante la privatización postsoviética, creando una cleptocracia que sofocaba el verdadero progreso democrático. La frustración social creció inmensamente, alimentada por la percepción de que la victoria militar en Karabaj había sido desperdiciada por la corrupción civil. Esta rabia latente culminaría en un movimiento masivo de protesta que buscaría reformar la política armenia desde sus cimientos. La rabia contra la corrupción y el estancamiento político se cocinaba a fuego lento bajo la superficie de la vida armenia durante casi 2 décadas. El pueblo sentía que la independencia, ganada con tanta sangre en Karabaj, había sido secuestrada por una élite extractiva que operaba con impunidad absoluta. La situación política se volvió explosiva en el año 2018. El expresidente Serge Sargsyan, un militar de carrera que había dirigido el país durante 10 años, intentó perpetuarse en el poder al cambiar el sistema de gobierno de una presidencia fuerte a un sistema parlamentario, para luego hacerse nombrar primer ministro. Para el pueblo, esto era una maniobra cínica y descarada para consolidar el control de la vieja guardia de Karabaj. La chispa del descontento encendió la revolución de Terciopelo, un movimiento de protesta masivo, pacífico y completamente espontáneo, liderado por un carismático periodista y diputado opositor, Nikol Pashinyan. Pashinyan, que había sido encarcelado por su activismo, movilizó a cientos de miles de armenios, principalmente jóvenes, que inundaron las calles de Ereván y otras ciudades con una demanda simple pero radical: el fin de la cleptocracia y el inicio de una verdadera democracia. La revolución de Terciopelo fue un triunfo rotundo de la voluntad popular. Enfrentado a la desobediencia civil y a la negativa de las fuerzas de seguridad a disparar contra la población, Sargsyan renunció dramáticamente al cargo. Pashinyan, un hombre del pueblo, ascendió al poder en medio de una ola de júbilo y esperanza incondicional. El gobierno de Pashinyan se centró inicialmente en la lucha contra la corrupción, la reforma de la justicia y la democratización. Hubo avances significativos y una sensación de alivio nacional, pero el nuevo líder, un político civil sin experiencia militar, pronto se enfrentaría al desafío existencial que su predecesor había postergado: Karabaj. La guerra congelada con Azerbaiyán se mantuvo tensa e inestable durante más de 20 años. Aunque las escaramuzas fronterizas eran frecuentes y mortales, el fuego del 94 se había mantenido, creando una falsa sensación de seguridad que se demostró fatal para Armenia. Azerbaiyán, enriquecido por décadas de ingresos petroleros masivos y apoyado militarmente por Turquía, había gastado miles de millones en la modernización de su ejército con drones avanzados, tecnología de vigilancia y armamento moderno, dejando obsoleta la vieja estructura militar armenia. El 27 de septiembre del año 2020, Azerbaiyán lanzó una ofensiva a gran escala, planificada y ejecutada con una intensidad y sofisticación nunca antes vistas. La guerra de 44 días fue un trauma nacional para Armenia, que se encontró indefensa ante la superioridad tecnológica y numérica azerbaiyana. El apoyo de Turquía a Azerbaiyán no fue solo diplomático, fue militar y directo, con el despliegue de drones de asalto Bayraktar y la transferencia de mercenarios sirios. La doctrina de una nación, dos estados, se tradujo en un apoyo logístico y de inteligencia que fue decisivo en el campo de batalla. Las fuerzas armenias en Artsaj lucharon con valor desesperado,
pero estaban superadas y mal equipadas. El uso masivo de drones por parte de Azerbaiyán, invulnerable a las defensas anticuadas de Armenia, diezmó las unidades terrestres, destruyó la artillería y desmoralizó a los soldados. La caída de Shusha, la ciudad fortaleza con un inmenso valor cultural y estratégico dentro de Karabaj, se convirtió en el punto de inflexión. Su pérdida irreversible, combinada con la amenaza de un colapso total del frente, obligó a Pashinyan a firmar un acuerdo de alto el fuego humillante el 9 de noviembre del 2020. El acuerdo, mediado por Rusia, fue un desastre total para Armenia. El país perdió la mayoría de los territorios que había conquistado en la Primera Guerra y, lo que es más importante, una gran parte del propio Nagorno-Karabaj, incluida Shusha, que pasó a manos azerbaiyanas. La firma del acuerdo desató una furia incontrolable en Ereván. Los manifestantes irrumpieron en el parlamento y exigieron la dimisión de Pashinyan, a quien consideraron el traidor que había vendido la victoria de los años 90. El país, ya de por sí traumatizado, se hundió en una crisis política y psicológica profunda. A pesar de las protestas, Pashinyan logró mantenerse en el poder mediante elecciones democráticas, argumentando que el acuerdo de paz, por doloroso que fuera, había salvado a Armenia de la aniquilación total. Pero la cicatriz de la derrota militar y la pérdida territorial persistían y envenenaban el ambiente nacional. El remanente de Artsakh, la República de Nagorno-Karabaj, se convirtió en un enclave aún más pequeño, sostenido precariamente por una fuerza de paz rusa. Su supervivencia dependía completamente del corredor de Lachin, la única carretera que lo conectaba con Armenia. En el año 2022, Azerbaiyán comenzó a estrangular lentamente este corredor vital, interrumpiendo el flujo de alimentos, medicinas y suministros esenciales, buscando la rendición total del enclave. El bloqueo se convirtió en un asedio moderno, una demostración de poder brutal y calculado. El silencio del mundo occidental y la inacción de la fuerza de paz rusa que permitía el bloqueo se sumaron a la sensación de abandono total en Armenia. La historia parecía repetirse. El ciclo interminable de fragmentación, traición y opresión volvía a cerrarse sobre el pueblo armenio. El clímax de esta tragedia llegó en septiembre del 2023. El 22 de septiembre del año 2023, la tragedia alcanzó un nuevo y devastador punto culminante. Después de 10 meses de bloqueo asfixiante del corredor de Lachin, Azerbaiyán lanzó una operación militar relámpago contra el remanente de Nagorno-Karabaj. Ya debilitado y sin defensa posible, la fuerza de paz rusa se mantuvo inactiva. Armenia, traumatizada por la guerra de 2020 y bajo la amenaza de una invasión directa, no pudo intervenir militarmente. La guerra duró menos de 24 horas. La resistencia armada en Artsakh, sin municiones ni esperanza, se vio obligada a deponer las armas y rendirse incondicionalmente. La República de Artsakh, la última expresión de soberanía armenia sobre la montaña histórica de Karabaj, dejó de existir. El acuerdo de rendición estableció que la fuerza militar y el gobierno del enclave debían disolverse y el territorio quedaba bajo control total de Azerbaiyán. Lo que siguió fue un éxodo que conmocionó al mundo. Enfrentados a la certeza de la represión, la limpieza étnica y la pérdida irreversible de su patria, los 120.000 armenios que quedaban en Karabaj iniciaron una huida desesperada. Fue una limpieza étnica masiva, ejecutada con una eficiencia cruel. En el transcurso de solo una semana, el enclave milenario de Nagorno-Karabaj se vació por completo de su población armenia. Familias enteras, con lo poco que podían llevar, condujeron en una fila interminable a través del corredor de Lachin, regresando a Armenia, donde se convirtieron en refugiados en su propia nación. El corazón de Artsakh,
La tierra que los armenios habían defendido durante siglos con su sangre estaba ahora silencioso, despojado de sus gentes, sus iglesias y su historia visible. El dolor de esta pérdida fue un golpe brutal y existencial para el alma armenia, reviviendo el trauma del gran crimen de 1915. La Tercera República de Armenia, habiendo perdido definitivamente el control sobre Karabaj, se vio forzada a reorientar su política de supervivencia. La dependencia histórica de Rusia se reveló inútil y peligrosa, pues Moscú había demostrado su falta de voluntad o incapacidad para proteger a su aliado del Cáucaso. Esto llevó a una reevaluación geopolítica dolorosa y necesaria. El gobierno de Ereván comenzó a buscar activamente nuevos socios de seguridad y económicos en Europa y Estados Unidos, alejándose, aunque cautelosamente, de la esfera de influencia rusa que la había traicionado. El camino hacia la plena integración democrática se hizo más difícil, pero más urgente. Armenia se enfrenta ahora a la necesidad de construir un Estado verdaderamente resiliente, con instituciones fuertes, una economía diversificada y una soberanía que no dependa de alianzas inestables, sino de su propia fortaleza interna. La transformación política y cultural es el nuevo campo de batalla. Armenia está invirtiendo fuertemente en su sector tecnológico, buscando convertirse en el Silicon Valley del Cáucaso, aprovechando el alto nivel educativo de su diáspora y su población. La mente, no la fuerza bruta, es la nueva arma de supervivencia. Este enfoque en la ciencia, la educación y la innovación es una estrategia de resistencia a largo plazo, una forma de asegurar que la próxima generación armenia sea indispensable para la economía global, haciéndolos demasiado valiosos para ser ignorados o destruidos. Pero el reto de la identidad persiste. Lo que significa ser armenio se ha redefinido constantemente a través de la catástrofe. Ya no es solo la historia de un reino o un territorio, sino la historia de una diáspora global unida por el idioma, el alfabeto de Mesrop Mashtots y la fe cristiana. La nación existe hoy en tres dimensiones: el pequeño estado soberano, la vasta y poderosa diáspora global y la memoria imborrable de la tierra ancestral perdida, desde Ani hasta Karabaj. Su fortaleza reside en este triple vínculo, un espíritu inquebrantable, forjado en el crisol del sufrimiento. La historia de Armenia no es la historia de la victoria militar final, sino de la resistencia ante la aniquilación absoluta. Es una narrativa épica de un pueblo que se negó a desaparecer a pesar de imperios, genocidios y traiciones, manteniéndose firmes en su fe y su cultura a lo largo de 3000 años. El espíritu armenio es fundamentalmente la perseverancia indomable. Es la capacidad de levantarse de las cenizas, una y otra vez, y de seguir construyendo. Es la obstinación de plantar un jardín en un desierto, de componer música en medio del caos y de aferrarse a la esperanza cuando no queda ninguna razón para tenerla. Armenia permanece, un testimonio viviente de que la identidad y la cultura son las verdaderas fortalezas de una nación, más duraderas que cualquier imperio o frontera. Su historia es la lección de que el espíritu humano, cuando es probado hasta el límite, puede trascender el dolor y seguir buscando la luz del renacimiento.